Realmente es un gusto muy grande poder encontrarnos a través de las pantallas de Canal 7 con un nuevo desafío, con un nuevo programa, un ciclo que pretende ser lo que el nombre lo indica, un punto de encuentro entre amigos, un punto de encuentro entre dos visiones que puede tener la Biblia. La visión desde el judaísmo, la visión desde el cristianismo. Y para hacer este punto de encuentro, realmente me enorgullezco en presentar al rabino Sergio Berman, al padre Ariel Álvarez Valdés, quienes van a ser los reales y verdaderos protagonistas de este programa con el que soñábamos y aspirábamos desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que no necesitan mucha presentación, sin embargo, así rápidamente les digo que el rabino Sergio Berman es egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, es máster en Educación con el Summa Cum Laude, es en la Universidad de Jerusalén, es máster en Literatura Rabínica, es máster en Estudios Judaicos. Su ordenación rabínica fue en 1992, egresado del Seminario Rabínico Latinoamericano, autor de libros, un gran pensador y un gran analizador, diría yo, de todo lo que es a veces la realidad de esta Argentina, porque es un hombre muy comprometido con el aspecto social. El padre Ariel Álvarez Valdés es muy conocido en Santiago del Estero, sacerdote de la Iglesia Católica, recibido de licenciado en Biblia en la Universidad de Jerusalén, doctor en Biblia en la Pontificia Universidad de Salamanca, autor de 23 libros, los cuales han sido traducidos prácticamente a todos los idiomas conocidos. La verdad, dos currículum que me apabullan y que me hacen sentir mucho más orgulloso de poder ser una suerte de presentador nada más de este diálogo entre el rabino y el padre, dos religiones, dos maneras de interpretar y de leer la Biblia que las queremos encontrar en esta noche, en este ciclo de programas, en esto que pretende ser eso, un punto de encuentro. Rabino, padre, me siento muy orgulloso de poder compartir estos momentos con ustedes y de compartir este ciclo que ojalá sea para beneficio de la gente, ¿no? Así sea. Gracias por la invitación y la posibilidad de este punto de encuentro. Gracias, Rogelio. Gracias a los dos por el esfuerzo de poder estar cada día que este programa pueda ser emitido al aire para compartirlo con los santiagueños y ojalá que con mucha gente del país también. Sí. Bueno, la idea es poder conversar sobre diferentes puntos que hacen a nuestras Sagradas Escrituras. Y vamos a comenzar, jugando en la cancha del rabino. Vamos a entrar por el Nuevo Testamento. Y seguramente cuando uno habla del del Antiguo Testamento, perdónenme, está el comienzo, la creación. Y a mí me gustaría tener una visión de cada uno de ustedes de cómo se lee, cómo se interpreta, cómo se mira la creación. Por ejemplo, para el judaísmo. Sí, en principio es interesante porque la figura de testamento habla ya de una diferencia en la visión del texto. ¿Sí? Para la tradición judía no hay antiguo porque no hay nuevo, y la idea de testamento está más bien vinculado a la alianza y al pacto. Los primeros 5 libros de Moisés, y de lo que vamos a conversar ahora, que es del primero de ellos, Génesis, es conocido como Pentateuco, 5 libros en ley, y para la tradición judía llamado Torá, que es justamente la enseñanza y el pacto de vivir en el espíritu de esa ley, de la palabra revelada a través de lo que no solamente leemos, sino justamente lo que hacemos. O sea, para dejar claro, rabino, el Torá, que a veces están mencionados, ¿son solamente los primeros 5 libros de la Biblia? Desde el punto de vista técnico, etimológico, sí. Desde el punto de vista del sentido, es toda la tradición y toda la ley hecha pacto para el pueblo judío, ya sea la escrita como la oral, porque el judaísmo es tan oriental como occidental, y gran parte de su raíz de oriente tiene que ver con la sabiduría oral, que también conocemos en los pueblos originarios y orientales, que fueron acompañando el texto bíblico. Es por ello que muchas veces para entender el judaísmo no alcanza con leer la Biblia, porque en la sabiduría bíblica
está el fundamento, pero la interpretación rabínica, que es la tradición oral, es lo que le da sentido a cómo uno interpreta este pacto. Que es lo mismo que pasa con la Iglesia Católica, que no basta con la Biblia, sino que tenemos también una tradición de lectura que nos hace interpretar de determinada manera los textos que tenemos en la Biblia. Claro, que justamente es parte de un proceso que compartimos, que se llama hermenéutica, que es cómo hacemos decirle al texto. Claro. Aquí tenemos también dos posibilidades. Podemos venir y decir, el texto dice esta verdad, o quizás también plantear que venimos a buscar una verdad en el texto, claro, que por supuesto la encontramos en el acto de leerlo, pero el acto de leerlo es hacerle decir al texto también. ¿Y cómo interpretan el relato de la creación en la corriente judía? Bueno, el Génesis habla de la secuencia de un Dios creador que a través de su palabra hace. Y ya plantea de por sí algo muy muy importante, que es el verbo y la palabra crea. Y por eso cuando uno lee este texto, ve a un Dios creador que nos hace a su imagen y semejanza, pero también uno se ve como criatura. Por lo tanto, así como Él creó el mundo y nos creó en Él, uno también crea mundos. El relato no trata de explicar desde nuestra visión la literalidad de los acontecimientos, sino más bien cuál es el sentido de una secuencia de 6 días, desde el primero que crea el cielo y la tierra, hasta el más relevante en sentido para nosotros, que es el sexto, donde poniendo al hombre y a la mujer en ese contexto del mundo de lo creado, nos interpela no sobre cómo fue la creación, sino el sentido que la creación tiene. Pero han notado, por ejemplo, los dos relatos de la creación de Génesis 1, Génesis 2, y cómo Claro, cómo se integran. Cómo se integran. Bueno, va a depender mucho porque cuando nosotros hablamos del judaísmo hay que tener un recaudo. No hay el judaísmo, claro, ni un judaísmo, ni una sola voz. Por lo tanto, yo tengo una gran responsabilidad siempre de tratar de no explicar todo el judaísmo, sino dentro del judaísmo la visión que puedo representar de un judaísmo religioso, que es una parte del judaísmo. El judaísmo no es solo una religión, es una cultura, una civilización. Y dentro de las denominaciones religiosas hay aquellas que leen en el texto la literalidad de la voz de Dios. Claro. Por lo tanto, lo que yo diría ahora sería considerado una herejía. Es que decir, plantear de que hay posibilidad de ver en el texto el encuentro de lo que el hombre y Dios conversan, pero no porque el texto sea infalible o no pueda ser analizado críticamente, claro, sino porque el diálogo es lo sagrado, no necesariamente la defensa de la literalidad de la voz de Dios. Entonces, en ese punto te contesto, sí, algunos, como es mi caso, entendemos que hay un trabajo de edición en el texto y que son 2 relatos originales que fueron después integrados en una unidad coherente. Aunque uno vea las 2 fuentes, es una unidad coherente que la podemos conversar inclusive, donde, como bien vos planteás, en el capítulo 1 hay un modelo de creación que luego se retoma en el capítulo 2 con otro modelo de creación, que es lo que la crítica bíblica, que no es una invención judía, sino justamente cristiana, va a plantear como las fuentes eloístas y yavistas de la construcción del texto bíblico. ¿Y desde el cristianismo cómo se mira este texto, Mario? Bueno, aquí también yo me siento, como dice Sergio, un poco condicionado porque hay muchas maneras de leer el texto y yo represento a una visión también que es la que más me convence a mí, que es el método histórico crítico, pero hay muchos métodos de aproximación al Génesis y a la Biblia. Y según el método histórico crítico, efectivamente, tenemos 2 relatos de la creación muy diferentes, y uno es el capítulo 1 y otro el capítulo 2, y no solamente diferentes, sino incluso contradictorios, en el sentido que en el capítulo 1 se nos dice que el mundo fue creado en 6 días, en el capítulo 2 en un solo día. En el Génesis 1 se nos dice que Dios va creando de inferior a superior, o sea, primero las plantas, después los animales, después aparece el hombre. En cambio, en Génesis 2, primero el hombre, después las plantas, después los animales y al último la mujer, o sea, de manera separada. El Génesis 1 se parte de un caos acuoso. Al principio era un caos acuoso donde Dios va poniendo orden. Va poniendo orden. El capítulo 2 es un caos desértico. Todo es desierto, todo es puro tierra, y de ahí Dios va poniendo un cierto orden. Y la respuesta que se da a esta intriga, digamos, es que fueron escritos en 2 épocas diferentes, como vos decías, las 2 tradiciones. Primero sería el segundo, y segundo sería el primero. O sea, primero habría nacido Génesis 2, en la época más primitiva,
Por eso es un relato más popular, donde Dios aparece con muchos rasgos antropomórficos. Antropomórfico, como un jardinero Dios. Ahí. Claro, como jardinero, como un sastre que le hace el vestido a Adán, como un planta el alfarero, jardín, que pone los árboles. Claro, alfarero que lo amasa al hombre, un Dios que se ensucia y se embarra y se mancha. En cambio, Génesis 1 es un Dios más solemne, dice hágase desde lejos y va creando con su palabra sin inmiscuirse. Más metafísico, digamos. Efectivamente. Y esto es porque ha habido como una evolución de varios siglos entre un relato y otro, y la imagen de Dios ha crecido. Según este método histórico crítico, el Génesis 1, que sería el más nuevo, fue escrito en la época del exilio, cuando el pueblo judío se encuentra ya, digamos, sin su tierra, sin sus tradiciones, y hay necesidad de remarcar el sábado como, digamos, mandato, institución judía divina. La necesidad de marcar que los seres cósmicos como el sol, las estrellas, la luna, no son divinidades como creían los babilonios, sino que vienen de las manos de Dios. Entonces dice Dios, se toma el trabajo de crear cada una de las lumbreras mayores y menores, porque el pueblo judío estaba en ese momento cautivo en Babilonia y veía cómo los babilonios creían que eran dioses. Entonces no estén adorando al sol, la luna y las estrellas, que son simples criaturas. Dios las ha creado, procede de las manos de Dios. También los babilonios creían que había dos dioses, uno del bien y otro del mal, un dualismo. Entonces el Génesis 1 se encarga de mostrar y era bueno, y era bueno, y era bueno. Todo es bueno porque no hay nada, no hay ningún margen para un Dios del mal, todo queda para el Dios del bien. Entonces en esta doble visión o doble vertiente es como que se habrían escrito estos dos relatos. O sea que más o menos son coincidentes las maneras de mirar, más allá de matices, por supuesto. Claro, yo creo que es interesante, pues es coincidente porque desde dos tradiciones bien diferenciadas aceptamos la posibilidad de tener un pensamiento crítico sobre el texto. Claro, lo que no implica que eso sea patrimonio ni del cristianismo ni del judaísmo, sino que dentro de judaísmo y cristianismo hay una aproximación crítica al texto. Perfecto. Quizás las diferencias van a tener que ver acerca del mandato y el sentido, de qué es lo que ese hombre y ese Dios dialogan, qué es lo que se proponen, qué es lo que pactan. Bueno, ahora estamos hablando del escenario y cómo entramos al mundo, ahora vamos a ver cómo lo sostenemos. Bien, no sé si es posible, yo tengo que ir a una pausa muy breve, pero me gustaría, siempre se ha dicho la Biblia es palabra de Dios y por lo tanto es palabra eterna. Es decir, la Biblia sirve para hoy como sirvió para hace miles de años y como servirá en el futuro. Digo, hoy, de esto que acaban ustedes de analizar, ¿se pueden sacar enseñanzas? ¿Y qué enseñanzas podemos sacar para el hoy, para el hombre, para la mujer de hoy, en Santiago del Estero, en la Argentina, de esto que acabamos de analizar? ¿Podrá ser? ¿Cómo no? Les pido una pausa muy breve, ya venimos. Muy bien. La creación del mundo, la visión de un judío, de un rabino, la visión de un cristiano, de un sacerdote de la Iglesia Católica. Les decía, esta mirada que ustedes han echado al primer libro de la Biblia, ¿se la puede trasladar a los tiempos de hoy? ¿Dejan enseñanzas para la Argentina, para el Santiago de hoy, a criterio de ustedes? Sí, yo creo que una pregunta que se plantea muy relevante es la eternidad y trascendencia del texto. Y creo que con Ariel vamos a compartir que lo eterno tiene que ver con lo histórico, con el suceso sucedido como evento, sino de la posibilidad existencial de leernos a nosotros en el texto. Es decir, que si bien tenemos una posibilidad de hacer la referencia, como estábamos hablando de la creación del mundo, respecto a ese momento de origen de la creación, uno quizás en lo cotidiano y concreto
se interpela, es decir, escucha la pregunta acerca del mundo que nosotros creamos, donde en realidad uno, en lugar no solo de buscar dónde Dios estuvo y cómo hizo para crear el mundo, trata de encontrar la pregunta de Dios de dónde está el hombre en el mundo que nos dio, que fue creado, y qué es lo que somos nosotros hoy responsables respecto a, ya no la primera semana de la creación, sino las semanas posteriores. Y creo que hay un tema sumamente importante para lo espiritual que va más allá del dogma y del credo, que si nos vamos a hacer o no cargo del mundo que habitamos, de las cosas que nosotros hacemos y de esas elecciones que, así como tuvimos una en ese paraíso, aparentemente hoy que vivimos en un tiempo que no parece ser tal paraíso, sí estamos expuestos a elegir, a decidir, a hacernos cargo con lo creado. Pero por ejemplo, un judío que lee, supongamos, un día el Génesis, lo abre y lo lee, lee un pedazo y lo cierra, ¿qué reflexión se haría interpelado por Dios? ¿Qué sentiría que Dios lo interpela? ¿En qué sentido? Y, por ejemplo, en lo que vos planteabas en los dos relatos, ¿no? La mística judía también habla de un mundo celestial y un mundo terrenal, pero que lo que uno hace en el mundo terrenal tiene influencia en el celestial. Que así como hay un Dios creador que va desde la metafísica ordenando el caos y dando lugar a la creación, pero hay una dimensión terrenal del amasado, del trabajo de todos los días. Son dos aspectos complementarios de la unidad del ser humano. Nosotros lo ponemos en Dios, pero nosotros somos eso, somos materia y espíritu. Tenemos, vos planteabas la institución del Shabbat, tenemos 6 días para hacer nuestro trabajo y el séptimo día tenemos que reflexionar. Entonces la interpelación es, ¿qué hiciste de tu mundo de los 6 días? ¿Y qué reflexión te tomás vos para no renovar la semana sin antes pensar qué responsabilidad tenés? Claro. Si yo interpreto bien, Rabino, usted dice, el hombre debe hacerse cargo de la creación. Sí. O sea, esa responsabilidad comienza después de la primera semana. Y el día 8. Ahora, ¿usted ve en los argentinos de hoy haciéndonos cargo de la creación del mundo, de la sociedad, de la realidad? Justamente como creo que no nos hacemos cargo completamente y nos gusta más lamentarnos y quejarnos de lo que nos pasa, donde la omnipotencia no la ponemos en Dios, sino a veces en quienes nos gobiernan o quienes tienen ese poder delegado, esperando que alguien, que uno es crítico con el texto bíblico, diciendo cómo puede ser que puede pensar que hay un Dios como si fuera un tipo con barba en el cielo que te va a premiar, que te va a castigar, que va a hacer el mundo por vos. En la Argentina a veces nosotros vivimos como si lo tuviéramos aquí en la tierra, esperando que alguien nos cree la Argentina que nos merecemos, nos resuelva los problemas y no asumiendo el desafío que tuvieron este hombre y esta mujer, Adán y Eva, que es, te ponen en un paraíso, te plantean la ley y obviamente nuestra naturaleza pareciera ser de que no es muy fácil para nosotros asumir obligaciones y cumplir con los mandatos. Los derechos y los beneficios del paraíso y del jardín los queremos. Las obligaciones y las responsabilidades de vivir en la ley las delegamos. Bueno, pienso que esa realidad de la Argentina, no digo que sea fiel a la literatura bíblica, pero la tipología bíblica nos podría ayudar a asumir que el paraíso, si bien puede estar perdido, puede ser recuperado en el marco de la ley. Padre, usted que siempre repite que la palabra de Dios es para todos y para cualquier época. Hoy, ¿qué enseñanza podríamos sacar de una lectura como usted? O sea, la pregunta que usted le hizo al rabino, yo se la traslado a usted. Bueno, la verdad que muchas cosas. Por ejemplo, lo primero que me resulta interesante es ver cómo en Génesis 1 se nos presenta que todas las cosas vienen de Dios, desde las criaturas más inferiores, pasando por las estrellas, el hombre. Y, por ejemplo, se me ocurre pensar, ¿cuánta gente piensa, mientras la Biblia dice que Dios ha creado las estrellas, el cosmos, los astros a nuestro servicio, cuánta gente piensa que está manejado por las estrellas, que el horóscopo maneja su vida, que hay fuerzas indeterminadas o energías ocultas o secretas que están indisponiendo mi libertad, que están coartando mi vida? ¿Cuánta gente vive con temores tan entrañables y tan condicionantes de su vida, cuando la Biblia nos dice que todo lo que hay aquí es para nuestro bien y que no tenemos que tener miedo a nada? Yo creo que si nosotros leyéramos el Génesis con esta mentalidad liberadora, nos podríamos sacar un montón de ataduras mentales que nos aterran a veces en nuestro comportamiento, ¿no? Y después el tema de la igualdad del hombre y la mujer, cuando Dios crea a Eva de la costilla, es un tema que creo que en nuestra sociedad, y en eso vos
lo manejan mejor que yo. En nuestra sociedad tan marcada todavía con una dominación masculina, en la que la mujer todavía tiene que andar buscando márgenes políticos o porcentajes legales para poder entrar en ciertos ambientes o en ciertos lugares, cuando por derecho el hombre y la mujer tienen el mismo origen, dice la Biblia, el mismo destino, tienen las mismas ideales y posibilidades. A mí me asombra ver que un libro, un texto que tiene, por redondear, 3.000 años, pueda marcar tan asombrosamente la igualdad del hombre y la mujer, cuando hoy todavía nosotros estamos sin poder darle a la mujer el lugar que tiene. Y creo que el problema viene, uno dice, pero ¿cómo si está aquí en la Biblia hace 3.000 años? No lo hemos leído porque hemos creído que Adán y Eva eran personajes históricos y que solamente pretendía enseñarnos o contarnos cómo apareció el hombre sobre la tierra. Cuando nosotros empezamos a decir, no, la Biblia no sabe cómo apareció, sino de dónde apareció, o sea, de las manos de Dios, nos damos cuenta que Dios puso al hombre y a la mujer con los mismos derechos, la misma dignidad, y a partir de ahí podemos sacar las consecuencias sociales. Interesante el hecho de que la lectura que la hermenéutica rabínica hace, incluidos los dos relatos, es que hay dos maneras diferentes en cómo se nos presenta que el hombre y la mujer fueron creados. A ver. En el primer relato habla de que los creó a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer los creó, en el capítulo 1. Mientras que en el segundo capítulo, como vos planteabas, Ariel, hay una sucesión. Primero crea al hombre de la tierra, le da forma, le insufla el alma, luego crea el mundo, los animales, y finalmente necesita una ayuda para él que lo complemente. Nada de lo que había sido creado podía completar al hombre hasta que completó al hombre con la mujer que la tomó de las costillas. Interesante es ver que se confunde hombre y mujer con femenino y masculino. Quizás el relato de Génesis 1 habla de dos aspectos complementarios de lo humano, que no deben polarizarse en lo genital, en el género, hombre y mujer. Todos tenemos aspectos masculinos y femeninos que forman parte de la unidad de lo que somos. Claro. Es decir, sin tener que estereotipar que hombre es aquel que repudia todo aspecto de lo femenino y tiene que implicar que hombre es el macho y el que degrada y desplaza atributos de lo femenino. Mientras que la idea de completar y complementar al hombre con la mujer tiene que ver no con la competencia, ni la subordinación, ni el sometimiento, sino la riqueza de la diferencia de que nos hacemos uno, hombres y mujeres, cuando podemos vivir en lo sagrado que es Dios. Dos aspectos diferentes en el abordaje, ¿verdad?, pero complementarios para una mayor calidad de vida civilizada. Ahora es interesante el detalle cuando Dios crea a la mujer y se lo presenta al hombre, y el hombre dice, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y la Biblia comenta, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. ¿Por qué será que el autor comenta esto de que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer? ¿Será que en aquel tiempo todavía había hombres que se casaban con su esposa pero seguían unidos a la mamá, al papá, seguían con la mamitis? Digo, a lo mejor hay mucho para los psicólogos para analizar aquí. O sea, si el hombre hoy, cuando hombre y mujer, digo, se casa y se une a su pareja, ¿cuántos vínculos externos tienen todavía con los que no han roto y que a lo mejor están dañando la propia relación de pareja porque no han sabido dar el paso de maduración para esto, ¿no? Bueno, yo me quedé pensando en la reflexión de ustedes y digo, esto de darle lugar a la mujer, y me estoy acordando que hace pocos meses asumió la presidencia de la nación nada más ni nada menos que una mujer. O sea, me parece que se ha avanzado en eso, ¿no? Me parece. Así es. Bueno, me quedan muy pocos minutos y me gustaría una reflexión final para este primer punto de encuentro de cada uno de ustedes. Rabino, usted que empezó el programa. Sí, la posibilidad de que tengamos en nuestro punto de encuentro un punto de origen, ¿no? El mundo fue creado, nosotros fuimos creados en él. Preguntarnos acerca del sentido del texto en el contexto de la vida cotidiana de todos nosotros y poder aprender de nuestras diferencias. Aquí, como con Ariel, vamos al texto y afirmamos lo común y también compartimos lo que no vemos igual. Sea también una contribución a nuestra sociedad de crear en la Argentina. No hace falta crear esta tierra es bendita. Quizás hay que crear la manera de habitarla y de compartirla en la bendición de esta construcción social y tan rica que la Biblia nos inspira, pero no lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que inscribir la Biblia de todos los días en nuestra bendita Argentina. Padre.
A mí me llama la atención cómo la Biblia presenta dos relatos distintos de la creación, diferentes en diferentes épocas, diferentes metodologías, diferentes enfoques. Uno se pregunta, ¿cuál es la versión oficial de la Biblia sobre la creación del mundo? Ninguna. O sea, no tiene una versión oficial, o sea, tiene distintas miradas, lo cual nos invita a que nosotros sigamos ofreciendo distintas miradas sobre el origen del mundo y por lo tanto esto ya es una señal de que la Biblia nunca pretendió darnos una respuesta científica sobre el origen del cosmos, de la creación, y podemos dejar en manos de los científicos que nos digan cómo apareció el mundo, cómo fue creado, si fue por el Big Bang, si fue por lo que fuere. La Biblia pretende darnos una respuesta de fe, y entonces que un autor bíblico haya tenido la valentía de incluir dos textos diferentes, ¿no? Con lo a veces monolítico que son en sus pensamientos, creo que es invitarnos a una apertura mental muy grande que a veces en nuestras instituciones religiosas no las tenemos. Padre Rabino, muchas gracias. Gracias por a ustedes mil gracias por habernos acompañado en este primer encuentro que propone Canal 7 para todo Santiago del Estero. Ojalá que este ciclo pueda ser duradero, seguramente dependerá de ustedes. Señores, hasta el próximo punto de encuentro. Gracias.